Hola, me llamo Eli y yo leí el capítulo 21 del Don Quijote. En mi parte, comienza a llover y Don Quijote y su amigo Sancho ven a un hombre cabalgando hacia ellos con algo de oro en la cabeza. Hay un contraste en la visión de la realidad del Quijote y la visión de la realidad de Sancho, porque el Quijote es cierto que el hombre es un caballero montando un caballo noble y que el objeto dorado es el casco de Mambrino. En el capítulo dice: descubrió Don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. En la realidad de Sancho, el hombre es un barbero sobre un burro y lleva un cuenco brillante en la cabeza para protegerlo de la lluvia. Sancho es correcto y se ríe del Quijote por cobrarle al barbero. El barbero se resbala de su burro y huye, dejando caer el casco en el suelo. Mientras caminan, Sancho se preguntó si sería mejor para ellos servir a un emperador de una guerra. Don Quijote explica que su caballero debe primero vagar por el mundo y ganar fama, y entonces él llegará a un reino y una bella princesa se enamorará de él. Él explica su fantasía a Sancho acerca de cómo un caballero se convierte en un rey muy poderoso. El Quijote valora el poder porque fantaseaba con convertirse en rey. También es muy optimista y se apega a sus sueños a causa de los libros que lee. En los libros que ama, todos los caballeros siguen este camino en particular. Él dice a Sancho: no lo dudes, Sancho, porque del mismo modo y por los mismos pasos que esto he contado supen y han supido los caballeros antes a ser reyes y emperadores. Las tramas repetitivas de estos libros le han convencido de que la vida también tiene una parcela en particular y no son posibles otras tramas. Don Quijote menciona si sería mejor para él servir a un emperador de guerra. Esto revela que en la cultura española tienen emperadores de guerra. Este no existe en los Estados Unidos. También Quijote habla de caballeros y realeza como las princesas. Esto revela que había una monarquía en la historia de España. Es cómico cuando Don Quijote esté tan seguro de que ve algo que no existe en la realidad. Él está muy seguro de esto y le dice a Sancho: dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene? Sobre un caballero rocío rodado que trae puesto en la cabeza y yelmo de oro. Don Quijote está mirando demasiado lejos y no ve la simplicidad de la situación. Es solo un hombre montado en un burro. Es cómico que Don Quijote no lo vea claramente. Me identifico con el rasgo de querer ser poderoso. Don Quijote quiere ser un rey poderoso y puedo relacionarme con querer más poder del que tengo actualmente.